Despertar a los que duermen, convertir el llanto en rebeldía, resucitar a los muertos, tal fue el anhelo de la vida de David Alfaro Siqueiros. Por encima de las contradicciones, de los fracasos y de los mismos éxitos, se levanta Siqueiros en el horizonte de México y el mundo como una de las personalidades más arrebatadoras e inquietantes del siglo XX. Esto lo escribió hace justo 50 años el investigador Antonio Rodríguez en la hoy extinta Revista de Bellas Artes, coordinada por Alejandro Nestroza, en enero de 1974. Bienvenidas, bienvenidos a Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim, y nos encontramos, como siempre se dice, de manteles largos ante una personalidad gestora cultural, presencia obligada en las artes del México del siglo XX y del siglo XXI, la maestra Miriam Kaiser. Bienvenida. Muchas gracias. Feliz de estar aquí con ustedes. ¿Qué nos dice una cifra coordenada? 50 años de la partida del maestro David Alfaro Siqueiros. Pues casi que para mí es difícil creer que ya fueron los 50 años, porque Siqueiros pues sigue estando y seguirá estando. No, nada más porque se dice los 50 años, pues sí, efectivamente, ahí falleció, pero pues ahí está. ¿Qué recuerdas de esa cifra, a lo mejor en tu vida personal? ¿Qué ocurría en Miriam Kaiser? No, bueno, la verdad ahorita no. ¿Nada? No quiero ni recordar. ¿No quieres ni recordar? Sí, no, pues estaba yo en plena actividad bárbara. Además, también en cuestiones de maternidad, seguía yo todavía. Bueno, había nacido mi última hija, con varias dificultades, así que preferible no recordar ese... No hablar de eso en este momento. Y has estado muy cerca de David Alfaro Siqueiros en muchos momentos, bajo exposiciones nacionales, internacionales, al frente de una institución que pues fue su casa en un halo de vida que hoy yo extraño. ¿Por qué Siqueiros? Pues mira, es algo muy curioso, algo que no he platicado mucho, es que en el año 59, que ya es decir, más años, llegó a México un joven artista israelí que se llamaba Moshe Gat y que vivió en casa porque había tenido la promesa de una beca. Yo lo había conocido en Israel. Y cuando llegó a México, pues la persona de la beca ya le dijo que no, y cuando me enteré estaba durmiendo en la Alameda. Okay. Entonces, pues, contra la voluntad de mis padres, le pedí permiso a mis padres que viniera a vivir a la casa. Y lo primero que me dijo es: quiero conocer a David Alfaro Siqueiros, a eso vine a México. Yo no tenía pues ninguna relación con el arte entonces, ninguna. Moshe era mi amigo nada más. Y fuimos a las calles de Querétaro a conocer al maestro. Cuando le contó Moshe, yo estaba de traductora, que a eso venía, él no estaba enterado siquiera de esa promesa, pero lo acogió de inmediato. Esa fue mi primera reunión con el maestro. Yo quedé prendada de él, de su actitud, de su guapura, de su forma de hablar, de todo. Así quedé de verdad muy impresionada. Y qué curioso que años después Héctor Javier me lleva al taller, etcétera, etcétera. Empiezo a conocer los murales, empiezo a conocer toda la obra a través de el padre de mis hijos, y pues el tiempo me llevó a estar muy cerca de él,
de Siqueiros en muchos aspectos en la Galería de Arte Mexicano. Llegó a ir Inés Amor, lo quería muchísimo, se querían mucho. Él le decía Inesia, se hablaban de perfecto usted siempre. Y bueno, pues ya lo conocí mayor, pues digo, lo volví a ver mayor, regresando una vez de Italia, tan simpático, presumiéndonos su hermoso abrigo, su hermoso sombrero que se acababa de comprar en Italia, etcétera. Ya enfermo. Con ese cáncer, ¿no? Pero pues sí tuve la suerte de... Y en trato, generalmente cuando vemos estas imágenes fotográficas, ya sea las de Leomatis o de muchos otros fotógrafos que tuvieron delante de ellos esta mirada a veces de ojos desorbitados, esta vehemencia, pareciera que hay un contraste en su trato. Totalmente, en su trato no podía ser más encantador, es la palabra. Siempre buscaba la manera de complacer, quizás enojado o bueno, metido en tanta cosa como se metió, ¿verdad? Seguramente no era ese su carácter, pero ante gente que se acercaba a él siempre tuvo ese trato tan amable, tan cariñoso. Ahora, era histriónico, efectivamente. Él creía, y está en las fotos de Leomatis justamente, que lo acabas de mencionar, al fotógrafo colombiano. Ahí lo vemos, cómo le importaba la cámara, cómo le importaba a él estar en la cámara, y él sabía cómo estar en la cámara. Esa era una de sus, pues no sé si cualidad, pero era una manera de ser absoluta de él. Y ahora dices histriónico y me parecería interesante pues bordear algunos elementos biográficos, y uno de los más controvertidos pues ha resultado su lugar de nacimiento. Él lo declaró en múltiples ocasiones y así se consigna en muchos lugares, pese a la advertencia siempre tenaz de la crítica Raquel Tibol, de que pues no había nacido en Ciudad Camargo, antigua Santa Rosalía, en el estado de Chihuahua, sino que había nacido en Arcos de Belén, en Ciudad de México. Y esto es por el acta de nacimiento que pues consigna el día 29 de diciembre de 1896. No obstante, David Alfaro Siqueiros pues no nació como David, sino como José de Jesús, dos nombres que bajo un signo mexicano, de un arraigo católico para alguien de ascendencia judía. La madre, también sabemos el apellido Feldman, y aquí un primer abordaje en el sentido de si ocultar esta tradición podría entenderse bajo el antisemitismo que ha caracterizado a México en muchos momentos de su historia, o simplemente por esta vehemencia de tinte socialista que evidentemente no iba a tener ni a José ni a Jesús en su nombre. Mira, se sabe que el padre sí era bastante conservador, la madre era la que era más liberal. Esa historia de su acta de nacimiento, etcétera, yo creo que es otra de las historias de que no se ha estudiado lo suficiente, a pesar de la vehemencia de la maestra Tibol, como siempre. Yo creo que yo estoy con que viene de allá y pronto se viene a la Ciudad de México, etcétera, como lo han contado. Yo creo que eso tiene que seguirse estudiando con más claridad. Lo cierto es que la madre muere al dar a luz a la hermana menor de esta familia, ¿no? Y
nombre de David pues fue dado por Graciela Amador, pues el amor es ciego, dicen, Sí. y pues lo comparaba o analogaba la hermosura del personaje con pues la célebre escultura del Renacimiento, el David de Michelangelo Buonarroti. ¿Era tan bien parecido? Era bien parecido y además él lo sabía, entonces siempre lo trataba de demostrar. En todos los aspectos no hay una foto donde lo veas que no está, comillas, posando, porque sabía que tenía ese je ne sais pas quoi, ¿verdad? Algo tenía, y se sabía guapo él, y se sacaba, digo, pues en esa época yo creo que todos eran así de tratar de mostrar esa actitud, ¿no? Y pensar en Alfaro Siqueiros es no poder distinguir entre el soldado, la historia política metida en un estalinismo, en ese entonces aún pues vivo, y entre un artista que tuvo una experimentación plástica bajo todos los materiales posibles y hasta los imposibles para esta época. ¿Cómo perfilar a ese Siqueiros en una búsqueda constante, en meterse en líos, en ser corrido del Partido Comunista Mexicano, en ir a la Unión Soviética, en regresar, en meterse en la Guerra Civil Española, en estar en la Revolución Mexicana como soldado raso? Es lo increíble de él en ese momento, que esa actitud hoy se llama hiperactividad. Hoy le han puesto los médicos a los niños que hacen tanta cosa, se llama hiperactivo. Bueno, pues yo creo que él fue el paradigma de la hiperactividad. Era algo impresionante cuando uno se lee la biografía de Siqueiros. Yo digo, ¿a qué hora y cómo lograba hacer todo lo que hacía? Porque el arte lo empezó muy joven, pero lo dejaba, regresaba al arte. ¿Por qué? Porque ya se iba a la guerra. No, le toca esa vida, a ese momento histórico mexicano tan trascendental, ¿no? Que es la revolución, la posrevolución, su relación con gentes. Y ahí tuvo que ver mucho el abuelo, porque también se sabe que vivió con el abuelo. Él lo decía, que además tenía el nombre de Siete Filos, el Siete Filos. Entonces yo creo que por ahí se metió en toda la cuestión de guerra, ¿no? de revolución, y pues el presidente Carranza después lo nombra agregado militar para que se fuera a Europa de alguna manera, y donde empieza... También porque conocía idiomas, ¿no? O sea, sabía idiomas, entonces, en fin, era una de esas personalidades múltiples que no sabes por dónde asirlo. Es tan difícil decir, fue esto, pero también fue lo otro, pero también estaba metido Partido Comunista, luego lo corren del Partido Comunista, pero sigue siendo, etcétera. En todo estaba. Para él era importante, yo creo, todo. ¿Y cómo entender a este personaje que tiene tantos intereses y pues sí, muy hiperactivo, 11 veces preso en el Palacio Negro, en Lecumberri, por disidencia política, si acaso una con un poco mayor de sentido? O dos porque tres. Pues estuvo involucrado en un atentado contra Trotsky, de acuerdo con... Pero antes estuvo involucrado, después estuvo involucrado con lo de Matisse, con el fotógrafo, a quien le fue a incendiar su estudio, y por eso taller, sale corriendo de México. Y Leo Matisse tiene que huir, porque pues sí era ave de tempestades, como se dice francamente, y sí en algunas de sus obras se nota esa fuerza que tenía. Digo, estar cerca de él, supongo, nunca estuve cerca de él, vamos, más que de saludo o de momentos, pero
convivir con ese señor habrá sido algo verdaderamente impresionante, porque pues no sabías por dónde andaba de repente, ¿no? Si estaba metido directamente en la política, porque se metía directamente en la política, si estaba metido se va a la guerra civil porque estaba metido, etcétera. Era interesado en todo. Y llega al grado de teniente coronel, ¿no? De ahí el famoso coronelazo. Pues sí, llega a tener de sargento, llega a ser alguien. Quiere decir que en todo trataba de hacerlo de la mejor manera, aparentemente, ¿no? Lo exilian a Taxco, que no debe de salir de Taxco. Y entonces, bueno, se hace muy amigo de William Spratling, que entonces era una persona metida en Taxco para revivir la platería que estaba bastante olvidada. Y entonces se hace amigo de William Spratling y a través de él pues se va a los Estados Unidos, ¿por qué no? Y a mí esa es la gran duda que siempre he tenido, cómo es que nuestros artistas, Siqueiros, luego Orozco, luego Diego Rivera, que todos tienen esa afiliación de izquierda, y los tres llegan en ese momento a los Estados Unidos, a la meca del capitalismo. Se encuentra Siqueiros en Estados Unidos, en Los Ángeles, y se mete a hacer los murales que conocemos, pero bastante contestatarios en ese momento, ¿no? Y José, en fin, los tres. Pero al mismo tiempo empieza ahí otra historia muy interesante, de que no se lo proponen, y aquí sí tengo que hablar en plural, no se lo proponen, pero lo realizan, que se vuelven ellos, y esa es una parte que todavía no la hemos visto con esa fuerza que merece, cómo se vuelven ellos paradigmas del arte en ese momento en los Estados Unidos. Un interés propio tuyo, el hecho de darle esa dimensión. En México pues son muy conocidos estos muros públicos, este primer movimiento artístico del siglo XX, como lo fue la Escuela Mexicana de Pintura, lo que se convierte el muralismo en un arte para todos, en los muros pues dados por la Secretaría de Educación Pública y Vasconcelos. Esto que de pronto lo que más conocemos de este primer momento estético. Sin embargo, crearon escuela en los Estados Unidos. Pero bueno, qué bueno que mencionas lo del muralismo, porque me lo estaba yo brincando. En la época donde Vasconcelos los invita a hacer estos murales, que finalmente logramos conocer, el que no se podía ver, que era el de Siqueiros, que está en lo que llaman el patio chico en San Ildefonso, que fue el Museo de la Luz. En su momento, el último fue el momento del Museo de la Luz, pero antes fue la Fonoteca de la UNAM. Sí. Ahí vemos a ese Siqueiros que inicia, porque pues sí, ahí son los primeros murales de todos. De todos, literal, ahí, ¿no? Es cuna del muralismo. Se le conoce como la cuna del muralismo, aunque ya habían trabajado en San Pedro y San Pablo algunos, pero ya está ahí esa aportación increíble de Siqueiros en ese maravilloso, en la escalinata, en el cubo de la escalera del famoso patio chico, del tercer patio de San Ildefonso, y donde también trabaja, que esos ya no los hemos visto, a lo mejor ya no existen, no sé, unos sobre obreros, casi muy parecidos a los que hace Orozco en el Patio Grande. Quiere decir que ya está ahí, porque ya están metidos en el comunismo. Creo que para entonces ya él había hecho esta revista El Machete, y la ilustraban todos, etcétera. Ya estaba esta locura, esta efervescencia, digamos, artística, tanto de él como de los demás. Entonces, están pintando en los años 20, 25,
allá, y para el 29-30 ya están en los Estados Unidos. Bueno, ya habían sucedido aquí cosas terribles, por lo que le pidieron que por favor se fuera a Taxco, y de Taxco materialmente se escapa, bueno, primero a la Ciudad de México y luego ya se va a los Estados Unidos, y allá empieza una labor impresionante. Los Estados Unidos lo visita creo que 3 veces, formando después en el año 36 el estudio, el workshop sí. En Nueva York. En el 36, ¿no? 36, sí. De lo que, bueno, pues se sabe que ahí empezó toda una manifestación norteamericana muy importante de Jackson Pollock y demás. Este capítulo, perdón que te interrumpa, pero del taller experimental y laboratorio de técnicas modernas de arte, como decía Siqueiros, que debería llamarse al Experimental Workshop en la Gran Manzana, hay una parte que siempre ha quedado bordeada, donde se dice, bueno, fue alumno Jackson Pollock muy joven de David Alfaro Siqueiros. Este taller que fue inédito por experimentación en el sentido más fuerte de tener un aerógrafo, un pincel eléctrico que aventaba el chorro de una laca, todavía no la automotiva, pero sí una laca, y cómo va creando laberintos visuales en lo que... El chorreado, el dripping, sí. Y que va a ser génesis del accidente controlado. Pero de pronto, para algunos norteamericanos, para la historia del arte, no, a ver, son caminos completamente divergentes, no, esta parte social, política, caracteriza Siqueiros, y estas experimentaciones fueron dadas por el expresionismo postpictórico abstracto norteamericano y no tienen convergencia. ¿Cómo demostrar que hay una relación directa, no nada más con Pollock, sino con muchos creadores de esa época, hombres y mujeres, que están ávidos de aprender de México? Mira, curiosamente se hizo una gran exposición justo en la pandemia, en el Whitney, se hace una exposición sobre los artistas mexicanos y lo que aportaron. Lamentablemente viene la pandemia, se abre el museo y se tiene que cerrar, y la exposición queda enclaustrada, como muchísimas en el mundo entero, queda enclaustrada por meses, pero afortunadamente sí pudimos tener el catálogo. Y ahí nos damos cuenta que Estados Unidos vivía una situación en ese momento terrible, porque estamos entre guerras y tenía mucha gente sin trabajo. Entonces, esto lo sabemos bien, que está el presidente Roosevelt, y un amigo le dice, mira, ahí andan estos mexicanos. Estaba Orozco y había pintado Pomona University, a donde fue, según este libro maravilloso, fue Jackson Pollock de 17 años a verlo pintar. Y en este libro se ven obras que no sabes si son Jackson Pollock o son José Clemente Orozco. Claro, Pollock tiene 17 años, entonces ya empieza a estar imbuido del arte mexicano. Ya está viendo a Orozco, ya empezó luego a ver a Diego Rivera, y luego se le aparece Siqueiros en el 36. Pues tiene un sentido muy interesante de por qué se acerca, y pues Siqueiros, así como en sus principios no sabía si iba a ser militar o militante de partido o pintor o señor de señoras, o tanta cosa que hizo, ir a la guerra, buscar, etcétera, pues así eran sus búsquedas con el arte, ¿no? Ya el mural que pintó en Los Ángeles, ya empezó a usar el aerógrafo, etcétera. Claro que estaba en un patio, en una azotea abierta, desapareció, porque pues eran experimentos, no era el fresco, no eran estos materiales que se conocen desde tiempos inmemoriales.
Entonces, esa experimentación de Siqueiros también fue parte integral de su vida, absolutamente. Y no lo dudes que fue él, esto a mí sí me queda claro, por estos antecedentes que tenemos de que estas gentes ya lo buscaban. Y que muchos vinieron a México Y y que también después crearon, ¿no? estuvieron en México, ¿verdad? Como este mural que también podemos ilustrar esta charla, pero en Michoacán, ¿no? En el Museo Regional de uno de sus alumnos, de dos de sus alumnos, Nada más. que en fin, hoy sabemos que fueron sus alumnos, ¿no? Philip Guston y este artista Kadish y otro más, Langner, que de verdad es una época que habría que estudiarla más. Esta señora Julie lo hizo durante 10 años. Es una pena que no hayamos podido ver una exposición tan reveladora, porque ahí vemos la importancia nuevamente tanto de Siqueiros con todas estas aportaciones de pues sus loqueras de experimentar con toda clase de elementos pictóricos, no nada que ver con lo existente. Sí, no convencionales. Para nada convencionales, ¿no? Bueno, hasta el asbesto tan tóxico que hoy lo sabemos, ¿no? Así es. Ahora, algo que te ha movido y cada vez que tienes oportunidad de dar una visita, compartes no solamente el conocimiento, sino la mirada absolutamente empática para con la obra. ¿Cómo ver a Siqueiros? ¿Cómo descubrir a Siqueiros? ¿Cómo ver esas trampas que tiene Siqueiros y cómo las podemos ver a lo mejor a 50 años de su partida? ¿Cómo debemos de aproximarnos al mural o a la obra de Caballete? Pues Siqueiros y yo diría muchísimos artistas más. En este museo tenemos esa prueba, que tenemos obra de siglos anteriores a nuestra era, hasta la de hoy, o bueno, la de ayer. La de hoy todavía no entra aquí, creo, pero no falta, no tarda. Podemos ver en un David Alfaro Siqueiros, pues desde su manera de trabajar, que pues sí eso es lo sensacional. Hablamos de los tres grandes siempre, pero ninguno se parece al otro. O sea, nada que ver con una obra, la otra, y donde mejor se puede notar es en el Palacio de Bellas Artes, que están los murales, ¿no? Hechos a lo largo de casi 20 años. Está Diego Rivera, está Orozco, está Siqueiros, abajo está Tamayo. Entonces, aquí los vemos, tenemos el ejemplo claro y preciso. Uno no tiene que ver con el otro, ni en color, ni en forma, ni en nada. Historia, sí, pero cada quien ve la historia muy a su manera. Su aproximación histórica no es la misma, ¿no? Sí, entonces Siqueiros, cómo hace los murales de Bellas Artes. Regresamos a la fotografía y existe esa fotografía magnífica que a mí me encanta y siempre me hace reír cuando me imagino ese momento que está pintando la nueva democracia y de repente pues necesita a este soldado caído. No se le ocurre otra cosa más que bajar a la entrada del Palacio de Bellas Artes, quitarse los pantalones, ponerse en la posición que él quería, con la cabeza hacia abajo en el escalón, el primer escalón para acceder a la entrada, y dejarse fotografiar ahí. Yo creo que estaba en pleno trance, absolutamente en trance, para tomar esa foto que la vemos reflejada en esa posición del soldado que está todo blanco ahí arriba. Esas cosas de Siqueiros, claro, hay que conocer un poco de la historia, pero ahí vemos esa
maravilla que es, puede decirte, ay, pero no me gusta. Quizás no te guste, pero te tienes que maravillar o te maravilla todas esas actitudes que vemos en Siqueiros. Y luego en la parte de enfrente, la muerte de Cuauhtémoc, ¿sí? Y ahí está otra historia de la foto del famoso perro. Pobre ¿verdad? perro ahí asusado. El pobre perro, bueno, ese tuve el privilegio de estar en la sala Siqueiros y le hice una exposición al maestro Matis de todas esas fotos, a pesar de el enojo que hubo, pero las fotos que estaban ahí, pues las exhibí porque, las pedí que las exhibieran porque de verdad esa historia es la historia detrás de la obra. Es tan hermosa y tan... Ahí está el hombre que parece crucificado. Ahí están las fotos. Para él era tan importante. Fíjate eso, cómo es importante para él la fotografía. ¿Sí? Cómo se sirve de otra técnica nueva, ¿sí? Aparte de todas las técnicas que inventó o que le ayudaron a inventar para crear sus murales. Ahora, me gustaría que hablaras de una obra en particular, pero quisiera tocar una parte fundamental de mayo de 1933, cuando lo reciben en la Argentina. El melenudo Siqueiros anda suelto por la ciudad y se toma a veces sumamente peligroso. Al opinar sobre el Salón Nacional, se caracterizó como siempre por ignorar el arte y confundirlo con el plan quinquenal. Promovió su deseo de propagar el comunismo en la Argentina. Insultó Siqueiros en el suelo de Marras a todos los pintores y escultores que no eran comunistas. Encendió fuego. Y ahí crea un mural cuya historia como es complicada. En la Quinta Botana, de uno de los en el sótano. Periodistas más célebres, ¿no? De uno de los diarios de mayor circulación en la Argentina. Más conservador. Amigo de Victoria Ocampo, una de las más liberales, el Sur también existe. ¿Cómo crea ese ejercicio plástico? Y cuéntanos un poco de esta historia que viviste de cerca durante tanto tiempo. Bueno, no viví la hechura. No, todavía la hechura no. A pesar de mi edad todavía no. No, pero todavía pero los avatares sí. Los avatares sí nos tocó vivirlos. Mira, llega también corrido de los Estados Unidos, es cuando se va a Montevideo, de Montevideo llega a Buenos Aires, invitado por Victoria Ocampo. Entonces, pues, ¿cómo se da a conocer? Incendiando, ¿verdad? Esa era la manera, te digo, histriónica de él, porque obviamente que el señor dejó una escuela, dejó que se acercaran los pintores, todo mundo trabajó a su derredor y se creó la escuela del muralismo. Es más, en la Facultad de Artes hay una cátedra de muralismo el día de hoy, gracias a David Alfaro Siqueiros, así que denostó a todo mundo, pero pues luego yo creo que los invitó a echarse un trago y ya se volvieron amigos. Así me lo imagino la historia. Ahora, llega con este señor Botana, porque pues claro, necesitaba dinero, porque pues los gritos esos no le dejaban dinero, y entonces pues este señor Botana lo invita a hacer un mural en el sótano de su casa. A las afueras de Capital Federal de Buenos Aires. Allá en las afueritas, una finca, ¿verdad?, que tenía ahí el señor Botana, que era dueño de un periódico, ¿verdad? Sí. Y pues durante ese tiempo pues comió muy bien, él y Blanca Luz, su mujer, preciosa, guapísima mujer. Y bueno, pues se pone a pintar este mural sin ventanas, y es una pecera. Es la forma de una pecera en la cual nadan varias mujeres desnudas. Eso no lo habíamos visto en ningún mural de Siqueiros. Y creo que no lo volvimos a ver, un poco. Y no lo volvimos a ver, por supuesto. Entonces, este mural, pues, tiene como muchos problemas de Siqueiros,
a la muerte de Siqueiros, Siqueiros ya se murió, se muere el señor Botana, destruyen su casa y hay una familia que recoge, unas gentes ricas que van y compran lo que queda. Mandan traer de México a un gran restaurador y va allá para tratar de recuperar esa maravilla. Manuel Serrano. Manuel Serrano, de la que nadie sabía en México, ¿verdad? Entonces, el maestro Serrano hace un grupo de gente allá y empieza a restaurarlo, pero los dueños quieren que este mural viaje porque quieren recuperar ese dinero. Entonces, viajando y alquilando el mural, entonces se les ocurre de romperlo en gajos como una naranja. Y cada gajo estaba en 4 gajos y el 5 porque el piso estaba en otro. Cada gajo se mete en un container. Pero pues los socios se pelean. Agarran y botan en una bodega lejana los 4 containers. El 5.º queda como escondido por allá. Que era el de garantía, decían, ¿no? Para el maestro Serrano, que fue la garantía. Y le piden el permiso por 3 meses. Entonces, pues estaba yo en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes cuando me visita unas personas a ofrecer el mural. Creo que en venta, ¿no? ¿Era la No, idea? no, Bueno, en alquiler para exhibirlo. Y pedían una de esas cantidades catastróficas, así, espantosa. Habían acudido, creo ya, con Graciela Reyes, que estaba en el Munal, y obviamente, pero muy simpáticos, y no digo que hicimos amistad, pero sí tuvimos una larga plática con estas personas, o sea, los atendí como tenía yo que atenderlos, y se me quedó muy grabado eso de que estaba un mural guardado y que lo querían alquilar. Bueno, la idea era de que Manuel iría a cada sitio, lo colocaría, lo volvería a juntar para exhibirse, o sea, era una manera de restaurarlo, y haciendo la historia corta, el mural en sus containers estuvo 16 años, ¿verdad? Quien conoce o sabe de Buenos Aires sabe que tiene unos climas un poquito extremosos. Entonces, pues en tiempos de calor, se puede uno imaginar cómo estaban en 16 años que estaban allá botados. Entonces, bueno, pues el que era el subdirector, que ya falleció, Rafael Cruz Arvea, fue allá y logra entrar en contacto, gracias a un amigo, con la abogada, y logra ir a ver los containers que ya tenían agujeros. Entonces, en invierno les llovía y les caía hasta nieve, en verano hacía un calor. Sí, tenía hierba unos. Y bueno, sí, todo terrible. lo que quieras imaginarte, estaban. Y entonces llega y me cuenta toda esta historia, y de veras yo lo agarré como una cosa mía. Logramos hacer un gran expediente de toda esa historia. Se la sometimos a nuestras autoridades. Las autoridades entraron en contacto y ahí empezó de veras a revivirse, gracias también a una periodista, doña Ana Quijano, que la queremos mucho. Y nuestro amigo Julio César Chama. O sea, tuvimos nuestras buenas relaciones y poco a poco se logró que primero se le pagara al señor de la bodega, que se le debían 16 años de tener estivados, y luego pues a Manuel Serrano para que dejara. Manuel fue nuevamente allá a Buenos Aires, pero no terminó bien ahí sus asuntos, entonces
lo votó, pero sí soltó, se le pagó lo que se le debía, sí soltó. No, y finalmente sí restauró ese mural una parte, ¿no? Ya creo que ya no, ya fueron otras personas, Sí, pero sí, bajo su bajo su supervisión. supervisión, que lo El caso cubrió es que Teléfonos de México. de veras es una historia para ¿Y hoy dónde vemos ese mural? Porque ya se puede... el mural, bueno, hoy ¿Quién sabe? Bueno, no sé si hoy, pero hasta hace unos hasta momentos. hace un tiempo tuve el privilegio de estar. Está junto a la Casa Rosada hay una que se llama la Aduana Clark. Es un espacio maravilloso. Ahí está resguardado porque creo que fue la señora Kirchner con el apoyo del ingeniero Slim y del ingeniero Telmex, Carlos sí, Slim, claro. Telmex, que se logró terminar la restauración y terminar el mural que se pudiera visitar. O sea, es nuevamente en Buenos Aires un mural visitable. Tan es así que hasta película tiene. Sí. Se hizo una película en Argentina bastante buena. Sí, con Bichir, ¿no? Me parece que es... Sí. Entonces, esto es algo que es una historia maravillosa de esta ave de las tempestades que aún muerto causa, bueno, muerto, sí, muerto físicamente, pero no su obra. Ahora, una de las historias de ver tu carácter y de tu persistencia es subirte a un camión muchas horas en un lugar muy, muy lejano, como lo es desde México, pues, Chile, y llegar a Chillán. ¿Cómo fue ese ejercicio y qué encuentras en Chillán, más allá de lo que vemos en siempre me parecen muy malas reproducciones? Para poder entender a Siqueiros hay que viajar al sur. Es que otra de las barbaridades, bueno, después de la muerte de Trotsky, claro que tienen que encerrar a Siqueiros porque como hubo un atentado previo. En el que él sí participó. En el que sí participa, sin consecuencias afortunadamente, pero lo encierran y está en México de embajador Neruda, Pablo Neruda. Entonces le pide directamente al presidente en turno, mire, hay que sacarlo de la cárcel, yo me lo llevo a Argentina. Perdón, a Chile, claro, se lo lleva a Chile, pierde su puesto de diplomático, Pablo Neruda, y solo le piden que se vaya lejos. Chillán está cerca en el sur, está cerca de Concepción, pero Chillán es un lugar de esquí, ¿sí? Es un lugar muy importante turísticamente. Y entonces allá queda Siqueiros, le dan una casita que yo, que no soy alta como era él, yo creo que se tenía que encorvar para poder acceder a su casa porque la puerta era así, apenas yo podía entrar. El caso es que está, pues yo creo que uno de sus más importantes murales en la biblioteca de la Casa México que hay allá, que con los terribles temblores que tiene también Chile, ya tuvo que ser restaurado, pero lo tienen muy bien resguardado al grado de que nadie puede entrar más que cuando llega alguna visita, porque ni a la biblioteca pueden entrar, entonces tiene un microclima terrible. Perfecto. Y junto está la casita del maestro, pero logramos hacer ahí una exposición en homenaje a Pablo Neruda y a Siqueiros, allá en Chillán, pero eso fue por invitación de la Embajada de Chile en México, que llevamos las litografías del maestro, maravillosas, blanco y negro, que hizo en homenaje a Chile. Y si pudiéramos siempre decir unas obras de alguien tan prolífico, pues representó un reto para Miriam Kaiser en muchos momentos, incluso públicamente
pues te quiso denostar. Afortunadamente, pues nunca pasó ello. Sin embargo, ¿cómo descubrir a un Siqueiros que no se parece a Siqueiros? ¿O cómo descubrir arte de un artista cuando nos quedamos con las citas citables, cuando vemos exposiciones y muy a pesar en estos momentos, de pronto siempre vemos las mismas y a los mismos? Y tú te diste la tarea en un momento, pese a todo, de redescubrir a Siqueiros. No tú sola, estaba por supuesto Rafael Cruz Arbea, había un equipo de investigación muy amplio, pero ¿cómo ver a un artista más allá de sus clásicos? Es que yo tampoco he sido conformista y siempre me gusta ver lo que no se ve. Entonces, pues procuramos de alguna manera buscar, intentar ver las cosas que no están tan a la vista. Igual me pasó con el arte prehispánico, siempre he tratado de que el artista merece ser visto, la obra del artista merece ser vista. Y sí, se vuelven íconos, se vuelven así los tres grandes y sus tales obras, y que es muy fácil. Y ya con eso salimos del problema, los mayas, los aztecas y los mayas, ¿no? Y no, pues no pensamos en que existen totonacas, que existe olmecas y más, etcétera. Entonces, pues tuve también la suerte de estar un poco tiempo en el Poliforum Cultural Siqueiros, después de que me salí de la Sala Siqueiros. Me salieron de la Sala Siqueiros. Y pues un día se me ocurre, ¿por qué no exhibimos obras del maestro que nunca se han visto? Obra inédita. Algunas de esta colección. Y también el museo me prestó, el Museo de Sumaya me prestó, porque de verdad son obras que tenemos que hacer un paréntesis. Ahí tienes el manifiesto colgado en donde dice claramente que el arte de Caballete es para la burguesía y no hay que hacer arte de Caballete. Esto es algo muy importante. ¿Qué tenemos aquí? Todo es de Caballete. Arte bueno, de Caballete. Dos murales también, pero... eran estas contradicciones de los propios artistas, ¿verdad? Que tenían que comer, y tenían que, y seguían produciendo, igual que hacían gráfica, hacían cerámica, hacían pinturas, ¿no? Y sobre todo, pues cuando estaba en la cárcel, pues también trabajaba muchísimo, al grado de que se enfermó en la cárcel por estar trabajando con esos ácidos y con esas cosas extrañas, ¿verdad? Claro que se enfermó. Entonces nos ocurre hacer una exposición de arte inédito. ¿Qué quiere decir? Arte que está guardado o en bodegas, o en los closets, o en las casas de las personas, pero que nunca los prestan. Y logramos hacer una exposición a la cual le pedí al señor Suárez, Alfredo Suárez, que se hiciera un comité técnico para que ni él, ni yo, ni Rafael, nadie, sino que fuera ese comité que se reuniera y fuera un tamiz, que se exhibiera exactamente lo que ese comité decidiera, no nosotros. Entonces se hizo y causó, bueno, ahí sí ardió Troya. Una bomba. ¿Cómo era esa que te hubiera gustado tener en el muro prácticamente? Bueno, es que había cuadros que llegaban unas personas en la mañana y me decían, qué maravilla, qué cosa tan... Y en la tarde o al día siguiente llega una persona, pero ¿cómo tienes este falso colgado aquí? Entonces tenía yo todo el santo día, todos los días teníamos la opinión
negativa y positiva de una sola pintura. Yo ya muy tranquila porque había una comisión, no los había, bueno, los habían seleccionado nuestros curadores, pero obra bajada de la sala del señor Suárez, que decían que no era. Una obra de aquí, creo que es de aquí, una que es una como Torre de Babel. Sí, que es la vi o pues, es el principio de la Marcha de la Humanidad, es la primera vez que el Duco. Es una como Torre de Babel, claro. que yo cuando la vi primero creí que era como un pedazo de carrizo y tenía hasta que me acerqué y empecé a ver las figuritas. No, fue una emoción enorme. Esa podría haber sido llenado de rayitas de falso y de verdadero, porque venía una persona, y lástima que no hice esa que hacíamos de niños 4 y luego tachar para ver si era buena o mala. Había, por ejemplo, un hermosísimo ramo de flores que era de su compadre, el director de Siempre, el dueño de Siempre, de Pajés Hiergo. Eran su compadre. Sí. Yo no creo que su compadre tenía necesidad de tener un falso colgado en su casa, ¿verdad? Un falso de época, además. Nunca lo había prestado porque eran unas flores, como Siqueiros pintando flores, el comunista, el peleonero, etc. Un florero divino, que de hecho le había pintado varios floreros a Angélica el día de su cumpleaños, pequeños en la cárcel. Y además por la parte de atrás decía, como no te pude comprar las flores, te las pinté, a su mujer Angélica. O sea, ese corazoncito lo tenía también. Entonces, pues fue una exposición bastante interesante, pero me fue requete mal. Hasta periodicazo. Periodicazo, procesazo. Tibolazo, como le decían. Así es. Sí, me llegaron a acusar que yo apoyaba las falsificaciones. Qué tristeza la falta de, pues hasta la fecha, de tener comités y que dejemos de hablar de voces autorizadas individualizar. únicas. De veras, el arte es subjetivo. Yo no me puedo declarar que sea yo experta a menos de que haya yo visto nacer esa obra. Entonces sí puedo decir, esta yo vi cuando la hicieron. Sí, pero pues una obra que ya no es en mi año, es anterior a mí, no puedo jurar que. Entonces, ¿por qué ser individual? No, y responsablemente individual, porque la idea es que también pues esas voces se escuchan y hay una inercia que se tendría que revertir en aras del propio autor, de la propia obra y de los públicos. Ojalá que podamos establecer nuevas formas de revisión del patrimonio cultural tangible mueble, porque es apremiante hacerlo. Yo creo que sí, y yo creo que no es que hayamos descubierto algo especial, esto se hace en cualquier parte del mundo, que existen los comités técnicos, comités científicos más bien, que son los que avalan las obras de arte. Ahora, pronto el ser humano va a volver a pisar la superficie lunar. Fue una hazaña, lo será de nuevo, y con el título de la última gran obra de David Alfaro Siqueiros, La Marcha de la Humanidad hacia el Cosmos, siempre se olvida el predicado, miseria y ciencia, aludiendo que pues, por más avances que nos lleven a la estratosfera, seguimos viendo guerras, hambres, desunión. Odio. Hoy, ese futuro que imaginaba Siqueiros, pues es nuestro presente. ¿Cómo ver esa realidad hoy con avances científicos, con inteligencia artificial, con ChatGPT, con redes sociales, el ser humano de nuevo en la luna y de pronto ver unas sociedades polarizadas, tensadas o empeñadas en destruirse? Pues
solamente una conclusión: el ser humano no aprendemos. El artista de veras, el gran artista, siempre camina delante de nosotros. Y Siqueiros es una de esas gentes que siempre estuvo muy adelante de todos los demás, en todo lo que hacía, en todo. Y esa marcha de la humanidad que se puede visitar, no sé si... ¿Quién sabe? Bueno, ¿quién sabe? Porque además tiene graves problemas de conservación y todo un problema, ¿no? Que por lo menos se detuvo. Ahí lo tenemos, ¿Sí? No es un mural estético per se, es un mural que cuenta una historia maravillosa que, como bien dices, la hizo hace 50, no. Poco más, ¿no? 60 Pero sí, años. 60 años, sí. 60 años, qué barbaridad. Y es tan actual. Sí, tiene una vigencia. Es tan actual como si estuviera pintándolo. Y por eso digo que el maestro Siqueiros, pues sí, cumplirá 50 años de que falleció por enfermedad. Pero está vivo y este mural, como muchos otros, lo demuestran. Es alguien que estaba en el hoy, pero siempre estaba pensando en el futuro. ¿Qué decirle a los públicos para cerrar esta charla y decir que vayan, corran a ver a David Alfaro Siqueiros, que denuncien cuando pues la conservación de un mural está en riesgo, o cuando a veces hay lugares que la puerta está cerrada y no podemos ver ese mural? ¿Cómo decir, veamos a David Alfaro Siqueiros? Es uno de nuestros artistas. Pues lo acabas de decir, veamos a David Alfaro Siqueiros, veámoslo. Está en los murales, está en los museos, está en muchos libros, y es un artista que hoy, a pesar y con todos los avances que has mencionado, y yo anotaría más, con todo el avance del arte o de las artes, hoy que estamos en las instalaciones y en maravilla de veras, el artista sigue trabajando, pues para mí vuelvo a emocionarme, y no por ser una mujer mayor, me vuelve a emocionar el maestro como el primer día, porque siempre está diciéndonos algo. Aquí lo tenemos presente en varias obras en este museo, pero pues está en los buenos museos de México, de los Estados Unidos, ahí está presente, y yo creo que seguirá. Pues yo debo de decir que gracias a David Alfaro Siqueiros conocí a Miriam Kaiser, así es que es un doble siempre reconocimiento. A David le debo el poder estar también en este museo, y me parece que los públicos, todos, debemos de tener una mirada sensible ante voces críticas que siguen siendo las denuncias que debemos de hacer en nuestros presentes. Octavio Paz, un personaje que no era de izquierda, señaló las contradicciones siqueirianas y dijo que era un artista de fe y pasión, aunque de ímpetu desbordado, de arengas grandilocuentes, los lugares comunes melodramáticos. Sin embargo, yo le diría que son más operísticos, ¿no? Trastocan en muchos sentidos. Si lo analogamos con la música, hay a veces la tonalidad de silencios y de oquedades con Niña Viva, Niña Muerta, pero de pronto nos lleva a la explosión en murales que siguen con esta laca automotiva, la piroxilina estallándonos en la retina. Un artista que espero que podamos redescubrir en el siglo XXI por todas y por todos. ¿No te parece? Pues yo creo que es importante, porque de verdad, pues es la base del arte del siglo XX en México, ¿sí? No quiero decir que no hubo arte en otros siglos, pero digamos en el siglo XX, pues uno de los artistas fundamentales, y que yo creo que sigue siendo
estudiado o debe seguir siendo estudiado, y los jóvenes artistas lo tienen que seguir viendo porque hay mucho que descubrir del maestro David Alfaro Siqueiros. Muchísimas gracias por esta charla, Miriam Kaiser. Muchas gracias a ti. Nos vemos Muchas gracias. a la próxima. 50 años sin David Alfaro Siqueiros y con David Alfaro Siqueiros.